Les invito a que tomemos en las manos el texto sagrado y vamos a meditar en la palabra de Dios, libro de Apocalipsis, capítulo número 2, verso 24 y 25. Dice así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esperemos que el Dios Todopoderoso bendiga la predicación de su gloriosa palabra. Invito a mi hermano Daniel Piatela que me coloque la primera diapositiva, por favor, para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. En esta mañana quiero que meditemos sobre un tema que he titulado El remanente fiel. Como se había dicho en semanas anteriores, la congregación de Tiatira era una congregación muy bendecida en el Asia Menor. Se encontraba en medio de un valle y era un camino obligado para ir a ciertas ciudades en la que había demasiado comercio. Los césares, en castellano los gobernantes romanos, habían invertido demasiado dinero para embellecer la ciudad. Esto había traído sobre ella mucho desarrollo, mucho progreso comercial, mucho turismo. Allí nació una iglesia, la iglesia en Tiatira. Precisamente, los gobernantes romanos tomaron parte del territorio para colocar sus estatuas y posteriormente pedirle al pueblo de manera obligatoria que le rindieran culto y adoración a los gobernantes romanos. Esto trajo como resultado el nacimiento de una religión en esa población, en la que la megalomanía, es decir, la adoración al ego, al yo, se convertía en una de las piezas fundamentales de la cultura del momento. Por otro lado, habiendo bienestar económico, se instituyó una escuela de hechicería, de la cual nos toca hablar el día de hoy, para hablar por qué el Señor Jesucristo habla de esta manera. Eso trajo como resultado que se posesionaran las fuerzas del mal y las personas, en el afán de conseguir dinero y grandes riquezas, recurrían a prácticas de brujería, de hechicería y santería para salvaguardar sus actividades comerciales. Y tercero, existía allí un culto bastante fuerte al dios Esculapio, al dios Asclepio, el que comúnmente se conoce hoy día como el fundador de la medicina. Las personas que vivían allí hacían rituales para, a través de la serpiente y ciertas obras que hacían de hechicería, se obtuviera sanidad sobre sus cuerpos. En medio de esta población llena de estos elementos culturales y demoníacos, nace una iglesia, la iglesia en Tiatira. Una iglesia que emerge en medio de fuerzas oscuras, en medio de ciertas prácticas de orgías en los bacanales que se erigían al dios Asclepio. Nace una iglesia gloriosa y precisamente hablamos de cierto sector en la iglesia que cedió espacio en sus vidas, en sus mentes y corazones para tales prácticas, aunque eran cristianos, dando como inicio al nacimiento de una religión muy pagana en la que aceptaban conocer a un Dios alto y sublime, pero practicaban de manera usual, común y corriente, toda práctica de pecado. Hoy vamos a trabajar únicamente con ese remanente fiel, con ese grupo de hombres y mujeres que dijeron: nuestro Dios es extremadamente celoso. Él no acepta un segundo, Él no acepta un tercero. Él es el único y es el todopoderoso Dios y la vida eterna. En otras palabras,
Con Jesucristo nos basta, dijeron los cristianos en Tiatira. Precisamente cuando vamos a observar lo que Dios le dice a esta congregación, específicamente ese grupo pequeño, ese grupo que permaneció fiel, les dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina. Y quiero quedarme hasta allí. Cuando tú y yo examinamos a qué se refería el Señor, estamos frente al nacimiento de una iglesia llamada el gnosticismo. Una iglesia que mezcló prácticas paganas con adoración a los ángeles. Aquí en Tiatira se observó eso. Creían en el ángel de la guarda, creían en el ángel de la bendición económica, creían en el ángel de las ayudas para enfermedades, y fueron metiéndose en ese tipo de religión hasta que fundaron el gnosticismo, a quien el apóstol Pablo atacó fuertemente en la carta a los Colosenses, y se enfrentó fuertemente por la palabra de Dios para demostrar que Jesucristo era Dios manifestado en carne. Y para tener con Jesucristo una relación, no era necesario apoyarse en ningún ángel, en ningún arcángel, en algún gobernante o principado, en alguna potestad del cielo, como se preveía en ese tipo de religión. Según ellos, decían que a medida que el ser humano tenía experiencia con un ángel, luego con un arcángel, luego con una potestad divina, terminaba finalmente teniendo una total experiencia con el único Dios. Pero quiero decirte que en el libro de Colosenses quedó claro que Jesucristo es la cabeza de todo principado, de todo reino, señorío y dominio allá arriba en los cielos. Y precisamente ese único Dios, que es el gobernante supremo, se manifestó en carne. Y al manifestarse en carne, Él fue el que vino a buscarnos. No fue que el hombre le buscara, sino que Él, dejando su trono de gloria, vino a abrirnos el camino, a mostrarnos un sendero seguro. No hay que tener emisarios, no hay que tener intermediarios para tener una relación con Jesucristo. No, no, no. Esa religión nació en Coloxas y más tarde se llevó al Asia Menor y se posesionó en Tiatira. Y los hermanos de Tiatira cayeron en el engaño. Dijeron: por fin tenemos seres celestiales que nos ayudan, que interceden por nosotros, para que nuestra súplica, nuestra plegaria, nuestra oración sea escuchada de parte de Dios. Quiero decirte, mi hermano, que tal práctica no es verdadera. El gnosticismo no está basado en la verdad de Jesucristo. No hay intermediarios. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Jesucristo se manifiesta, quien es Dios sobre todas las cosas, viene a mostrarse como el único intermediario que el ser humano requiere o necesita para tener una experiencia confiable y 100% segura con el único Dios existente, hermanos. No nos dejemos engañar. La iglesia en Tiatira fue sometida a tales prácticas y terminó desviándose de la fe. Sin embargo, hubo un remanente fiel, un grupo de hombres que dijeron: con Cristo nos basta, con Cristo nos sobra, con Él es suficientemente necesario creer en Él, creerle a Él, seguirle a Él. Y Jesucristo lo ha demostrado. En esta iglesia hemos visto durante 7 años y varios meses cómo Cristo ha mostrado su gloria. Y cada vez que le oramos en plena actitud de fe a Jesucristo, Él muestra que es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
el mismo que sigue levantando paralíticos y diciendo, dejen esa silla de ruedas, el mismo que sigue dando libertad a los cautivos, y le hemos visto a Jesús glorificándose en la vida de muchas personas que fueron atadas por las drogas, que fueron sometidas por demonios. Le hemos visto a Cristo Jesús mostrar su grandeza, su poder de una manera gloriosa y especial. Así que tengamos cuidado, hermanos, porque algunos en su afán de hacer más terminan destruyendo el fundamento. Y esta iglesia tiene un único fundamento, es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Con Él estamos plenamente seguros, plenamente satisfechos y estamos plenamente en victoria. Con Cristo nos basta. Siguiente diapositiva, hermano Daniel, por favor. Quiero resaltar aquí la segunda parte del texto. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, acabo de hablar de la parte que sigue, a cuantos no tienen esa doctrina, pero continúa diciendo, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Vamos a explicar esa segunda parte del texto. Una vez que los hermanos en Tiatira cayeron en tales prácticas con los ángeles, le abrieron el corazón a un camino que es cenagoso, profundo y engañoso. Ese es Satanás. Satanás nos ilusiona. Él es experto en hacer ver lo que no es como si fuera. Pero una vez que el ser humano se sumerge y cae en sus artimañas, le muestra la verdad. Eso le ha pasado a muchos cantantes famosos. Eso le ha pasado a algunas personas de la farándula muy famosas. Comienzan diciendo, tengo una gran religión. Eso lo dijo Tom Cruise cuando comenzó a ser muy famoso en el séptimo arte del cine. Pero ahora está tan confundido que ni siquiera sabe a qué género pertenece. Qué tristeza. El enemigo es sagaz, es astuto. Cuando algunas personas creen que tienen una verdad distinta al evangelio de Jesús y dicen, por fin encontré la verdad, tengo la religión verdadera. Tenga cuidado, hermano, porque Satanás es un artista de la falacia. Él hace parecer lo que no es como si fuera. Y eso pasó a nuestros hermanos en Tiatira. Se dejaron seducir, se dejaron llevar por la artimaña del enemigo. Y cuando ya estaban sumergidos en lo profundo, pensando que habían pasado de un ángel a un arcángel, de un arcángel a una potestad superior, y esperaban seguir con el propio Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas, Satanás les mostró la verdadera cara y dijo, ustedes lo que están siguiendo es las profundidades de Satanás. Pero estaban tan sumergidos que cayeron en el engaño del maligno. Tengamos cuidado en esto, hermano. El enemigo es un artista de la falacia y él toma a los creyentes, hombres, mujeres, y les pinta en su historia malévola. Les dibuja unos personajes, les brinda un espacio para esos personajes y le da una trama hasta que el hombre y la mujer cristianos caen en su astucia y pierden su vida. Que no nos pase esto a nosotros, hermanos. Para eso es necesario recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con ese único propósito. Cuando leemos el texto sagrado, dice, mas cuando venga el Espíritu Santo, eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, Él os guiará a toda la verdad. Por eso se requiere en estos últimos tiempos
mucho más que al principio, que los cristianos seamos llenos del Espíritu Santo, que los cristianos seamos renovados en el Espíritu Santo, que los cristianos vivamos en el Espíritu Santo, que los cristianos nos dejemos guiar del Espíritu Santo y que a través del Espíritu Santo peleemos la buena batalla de la fe, mi hermano. Tenemos un archienemigo, Satanás, cuya astucia y falacia son un arma de guerra que puede someter, si un cristiano lo permite, puede someter a un hombre, una mujer en el engaño. Eso le pasó a nuestros hermanos en Tiatira, cuando ya descubrieron que realmente estaban en las profundidades de Satanás. Fue demasiado tarde. Muchos sucumbieron, según la historia, ante tales prácticas. Pero el Señor espera hoy que su amada iglesia, en vez de estar sometida por la astucia y la falacia del enemigo, se mantenga en victoria, fundamentada sobre la palabra de Cristo, que es la roca inamovible de los siglos que fundamenta y estructura esta iglesia. Hermano Daniel, páseme la siguiente diapositiva, por favor. Siempre ha existido un remanente fiel, mi hermano, en medio del extravío del pueblo. Pero quiero decirte que ese remanente fiel tiene una consigna, y la consigna es la siguiente: la santidad es el lema de los valientes. Recordemos que Jesucristo dijo: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los únicos que lo arrebatan. Así que, hermano, te propongo, querida hermana, te propongo que hagamos de esta invitación divina la meta del cristiano. Hagamos de la santidad nuestro distintivo ante las fuerzas enemigas. Hagamos de la santidad nuestra arma de batalla ante las artimañas y astucias del enemigo. Muy pocos en Tiatira hicieron esto. Conservaron su mirada puesta en Jesús, como lo dice el libro de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La iglesia no tiene que poner su mirada en ningún dirigente. La iglesia no tiene que poner su mirada en ningún ministro, pastor. La iglesia tiene que poner la mirada únicamente en Jesucristo, quien es nuestro modelo, quien es nuestra única meta a seguir, hermanos. Un grupito pequeño de Tiatira hizo eso y no cayó ante las ofertas dadas por Jezabel, una mujer que tenía ciertos beneplácitos, ciertas cualidades de belleza en su cuerpo, tenía en su capacidad comunicativa ciertas habilidades de lenguaje y logró tramar, logró engañar a muchos hermanos. Jezabel metió a la iglesia en Tiatira tales prácticas paganas, tales prácticas perversas, y desvió a muchos. Hoy día se repite la historia de Jezabel en algunas congregaciones de la iglesia del Señor Jesús. Hay personas que toman cierto grado de aceptación en la iglesia y logran con sus palabras muy elocuentes gobernar, es decir, tener adeptos, personas que le siguen, pero sus pies no están fundados sobre roca. La roca es Cristo. Sencillamente sus pies están pisando fundamento filosófico humano. Y dicen: hermano, no hay que ser tan fanáticos, por favor, calma, mi hermano, mi hermana. No, un poquito de esto, participe. Venga, tome, haga, diga. Y en las congregaciones siempre hay por lo menos una Jezabel. Ella comienza a ser adeptos, grupos,
y terminan generalmente en las congregaciones las personas divididas. A unos los llaman fanáticos porque son personas que se mantienen sobre el fundamento que es Cristo y dicen: no voy a practicar eso, no voy a dejar que mis hijos se vistan de esta manera, no voy a dejar que mis hijos vean estos programas. Y hay otros que dicen: no, el pastor es demasiado fanático. ¿Cómo que no es posible? Yo te hago una pregunta, hermano. ¿Tú viste el material que mandé a las 3 de la mañana a los padres de familia? Alguien me llamó y me dijo: pastor, tengo un material que acabo de conseguir. Por fin se destaparon los productores de Cartoon Network. Por fin las personas que apoyaban a Discovery Kids se quitaron la máscara. Y les demostré ayer a través de esas evidencias que nadie que produce caricaturas infantiles lo hace para divertir a tu hijo, mi hermano. Lo hace para divertir a tu hija, mi hermana. Durante 5 años lo había dicho, pero tal vez no me creíste. Tal vez dijiste: ese pastor Coronel es demasiado fanático. Ya tengo las pruebas. Nadie de los que ha hecho caricaturas animadas en los últimos 40 años tenía el propósito de divertir a ningún niño. Por fin se quitaron la máscara y dijeron: nuestra intención única era destruir a la niñez infantil. Y encontramos programas como Bob Esponja, que era un personaje aparentemente masculino, y acaban de producir ya programas 100% con ideología de género, en la que tu hijo, enseñado a ver a Bob Esponja como un prototipo a seguir, ahora puede repetir lo que Bob Esponja dice. Él manifiesta abiertamente que es homosexual y que está de acuerdo con la ideología de género. Ten cuidado, mi hermano. Jezabel se mete en la congregación y tu hijo es presa fácil, porque algunos padres, en su afán de conseguir dinero, de conseguir posesiones, le dicen al hijo: no moleste, estoy ocupado, estoy trabajando, encienda el televisor y vea televisión. Por favor, recréese, diviértase viendo televisión. Pero hermanos, Jezabel existe. Jezabel se viste de hermosura, de belleza. El séptimo arte, el cine y la televisión disfrazan la mentira y la hacen ver como una verdad. Tus hijos han sido incitados en los últimos 5 años a manejar ideología de género, pero no te habías dado cuenta, mi hermano. Yo te invito a que abras los ojos. Estamos en medio de una sociedad que se quitó el disfraz, se quitó la máscara y dijo: nuestro interés es destruir la niñez, es acabar con esos sentimientos y pensamientos muy pulcros, muy santos. Y ya se quitaron la máscara y quieren destruir tu familia, quieren destruir mi familia. Y se necesitan hombres valientes, hombres de fe, hombres cristianos que digan: yo estoy dispuesto, como lo dijo aquel hombre Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Habría en la actualidad hombres con capacidad de repetir esa consigna. Habría mujeres con capacidad de repetir esa consigna: yo y mi casa serviremos a Jesucristo, el único Dios. Porque, hermanos, si no prestamos atención, lo que se está transmitiendo a través del televisor, lo que se está tratando de moldear en la conciencia de aquellos que van a cine o sencillamente adquieren un programa, un tipo de derecho para ver en televisión los programas del séptimo arte, del cine. Tenga cuidado, hermano. El enemigo no ahorró ni un peso para destruir tus hijos, mis hijos.
El día que Dios les trajo al mundo, el género que trajo tu hijo era masculino, el género que trajo tu hija es femenino, pero alguien dijo nosotros, desde que él comienza a ver televisión, desde que él comience a estar en las salas de cine, le cambiaremos esa mentalidad, le pondremos demonios de homosexualismo, de lesbianismo, y se han propuesto acabar con tu familia y la mía. Llegó el momento de ver a esos cristianos que se levanten totalmente fundamentados sobre la palabra de Dios, llenos de fe, que estén dispuestos a luchar por sus hijos, que estén dispuestos a luchar por su familia, por sus hijas, que estén dispuestos a interceder en oración por su querido padre, su querida madre, su hermano, su hermana, sus primos, sus tíos, sus parientes lejanos, porque es el momento en el que muy pronto el que dijo que ha de venir vendrá y no tardará. Estamos en ese momento donde pronto aparecerá en las nubes el amado y vendrá por su amada. Hagamos entonces la meta de cada cristiano, la santidad. Es el lema de los valientes, ha sido el lema de los grandes cristianos en cada ciclo de la era cristiana. Hagámoslo ahora nosotros, hermanos. Somos la última generación que nos toca enfrentar las fuerzas infernales del mal, pero no estamos solos. Jesucristo es Dios y Jesucristo dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esta iglesia no está huérfana. Jesucristo, quien es Dios manifestado en carne, es el mismo Espíritu Santo, y Él vino a derramarse en nuestras vidas y corazones para darnos poder, autoridad contra las fuerzas del mal, y que esta iglesia tenga armas espirituales para ser más que vencedora. Siguiente diapositiva, hermano Daniel, por favor. Así que tomemos un arma que es gloriosa, hermanos. Dentro de la armadura de Dios hay una pieza que es fundamental para enfrentar las fuerzas del mal. Aquí tienes ese hermoso libro. Se llama las Sagradas Escrituras. De forma técnica lo llaman la Santa Biblia. Es la palabra de Dios. Ese texto sagrado debe ser nuestro alimento al despertarnos. Debe ser nuestro fundamento el resto de horas del día, y antes de ir a la cama, a descansar, a dormir, debe ser nuestra pieza fundamental que debemos leer para que nuestra alma se llene de grandes valores, principios, mandamientos, estatutos y preceptos divinos. La verdad de Dios, es decir, las Sagradas Escrituras, es el arma más poderosa para enfrentar las artimañas del maligno y seguir siendo más que vencedores por medio de Jesucristo. Eso lo encontramos en el Evangelio, cuando Cristo estuvo 40 días en oración y ayuno y se presentó a su vida el tentador para tentarle. Y le dijo: si eres hijo de Dios, te veo bastante hambriento, Jesús, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Te das cuenta de la astucia del enemigo? Él se vale de ciertas necesidades que tiene el ser humano para incitarle, para motivarle a que maltrate la fe en Dios, a que golpee sus principios en Dios. Pero ¿qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Igual debemos tú y yo, hermanos, conocer la palabra en estos días, porque en la medida que conozcamos la palabra, tendremos el arma poderosa para contrarrestar las artimañas astutas del enemigo. Hermano, mi pregunta es: ¿cuántas veces al día tomas este hermoso libro y lo lees? Porque algunos cristianos acostumbrados a una vida mediocre, sencillamente dicen: no, ese libro es para los fanáticos de la iglesia. Yo no soy del grupo de los fanáticos.
Soy el grupo de los liberales cristianos, de esos que desempolvan la Sagrada Escritura el día domingo porque les toca ir a la escuela dominical y solamente la leen cuando el pastor dice abramos la Biblia en el capítulo tal, versículo tal. No, hermanos, ese tipo de cristianos en este tiempo presente no aguantará la prueba. Será llevado por la hora infernal que el enemigo ha producido, porque él sabe que le queda muy poco tiempo y que pronto el que ha de venir vendrá por una iglesia santa, sin mancha, sin levadura, para llevársela al cielo. Este libro, mi hermano, requiere que lo amemos, que lo leamos, que lo atesoremos en el alma y que lo practiquemos. Hagamos de la lectura de la palabra de Dios, hagamos de la interpretación de la Sagrada Escritura, hagamos de la práctica de la palabra de Dios nuestro lema fundamental. Esa es la armadura de Dios para el cristiano. Siguiente diapositiva, hermano Daniel, por favor. Aleluya, aleluya. El evangelio es un camino, hermanos, muy fácil. Eso aprendió la iglesia en Tiatira. Hay cristianos que el día de hoy fallan por eso. Porque dicen que no entiendo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué tengo que hacer aquello? Yo te invito, hermano, en Cristo Jesús. Tú que has sido un instrumento para hablarle este mensaje, el evangelio, a tu querido padre de familia, a tu querida madre de familia, a tu querido hermano de papá y mamá, a tu sobrino, a tu primo, a esos seres queridos a quienes le has compartido el evangelio. No los dejes solos. No los dejes solos. Lo que tú aprendiste, lo que tú recibiste, compártelo. De gracia recibisteis, dice el texto sagrado, de gracia dad. Cuando comencé a mis 16 años a hablarle a mis tíos, a hablarle a mis primos, me gasté 4 años solamente hablando a mi familia. Mi mayor interés fue mi familia, porque recuerda, ese es el principio divino. Primero Jerusalén, después Judea, luego Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Dicho en castellano, el Señor no te pide que salgas de tu casa, que abandones esta ciudad Bogotá y te vayas para el Putumayo a predicarle a 40 indígenas que están en problemas allá. No, Jesús no te pide eso. Jesús te pide inicialmente, cuando recibiste este mensaje, que es el evangelio, que lo compartas primero con tus padres, luego con tus hermanos de papá y mamá, en tercer lugar con tus tíos y primos, y comiences haciendo la labor primero en Jerusalén, es decir, en tu casa, en tu familia. No te pongas a pensar en el indígena en Verá, que está colindando entre Colombia y Panamá. No te pongas a pensar en los arawak, que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, entre las tribus Cogis. Por favor, no lo hagas. Cristo no te pide que hagas esos grandes viajes. No, Cristo te la pone sencilla. Recuerda que el texto sagrado dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Léete el evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 30, en donde Cristo te explica que Él no te pone una carga onerosa, una carga difícil de llevar. No, no, no. Te la pone fácil. Primero tu casa, primero tu familia, y después vas llegando a otras esferas. El libro de los Salmos nos dice de esta manera, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
sobre ti fijaré mis ojos. Cuando era un niño apenas de 12 años, recuerdo el canto que nació de estos dos versículos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti mis ojos miraré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti mis ojos fijaré. Como las estrellas guían al marinero en el ancho mar. Y ese coro lo aprendí cuando era un adolescente apenas. Entendí que el que entra en este camino, Dios jamás le deja solo. Dios le da el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo recuerda que una de las 9 obras que produce el Espíritu Santo, que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda la verdad. A través del Espíritu Santo el cristiano lee la Escritura, ora y le dice: Señor, abre mi entendimiento, Señor, permíteme comprender la intención del texto sagrado. Y Dios se encarga de hacerte entender, mi querido hermano, de enseñarte su palabra. Por favor, hagamos esto. Y si tú, mi hermano, has llegado a cierto nivel espiritual y comienzas ya porque sientes que tus pasos están firmes sobre la roca que es Jesucristo, dices: es tiempo ya de compartir a mi papá, de compartir a mi madre, de compartir a mis hermanos y hermanas, a mis primos, a mis tíos. Si tú te decides hacer eso, cuenta que no estás solo. Jamás has estado solo. Nunca estarás solo. Jesucristo se mete en esta iglesia para ayudarla en el trabajo evangelístico. Pero desgraciadamente algunos cristianos no hacen esto. No quieren buscar el Espíritu Santo. Llevan 3 años de convertirse al Evangelio, 5 años de ser cristiano y dicen: no necesito el Espíritu Santo. ¿Para qué eso? Hermano, estás perdiendo lo más glorioso del Evangelio, que es la presencia de Jesús en nuestras vidas, para cambiar nuestra mente y pensamiento, para cambiar nuestro corazón y sentimientos, para darnos fuerzas más que la fuerza de voluntad humana y ser más que vencedor. Por favor, no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a Dios. Seamos dóciles, hermanos, seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Un remanente fiel de la iglesia en Tiatira hizo esto. Buscó a Dios en oración, llenó sus vidas con aceite. Siguiente diapositiva, hermano Daniel, que me acerco al final. Llenó sus vasijas con aceite y se dispusieron a ser más que vencedores. Jesucristo está interesado, mi querido hermano, en llenar tu vasija, en llenar mi vasija de aceite. Cuando se llene tu vida y mi vida de aceite fresco, hay un Dios que se encarga, mi querido hermano, de darnos entendimiento para enfrentar a los supuestos Jezabel que están en la iglesia, a la supuesta Jezabel que están en la iglesia, es decir, esos cristianos que dicen: hermanito, lo veo como muy fanático. Bájele el tono, mi hermano. No, cálmese. Tómese un poquito de cerveza el fin de semana, eche 4 bailaditas, que esa canción de fulano de tal está muy sabrosa y bonita. No sea tan fanático como el pastor Coronel, pues se vuelve a volver loco. Ten cuidado, hermano. Jesucristo dejó
esta hermosa palabra. La tienes tú, la tengo yo. Y quiero decirte que en este texto sagrado, lo mismo que dice tu Biblia, dice la mía. Jesucristo no viene por una iglesia enclenque, jorobada, que ha puesto en su espalda una carga onerosa. No, no, no. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación, que se ha vestido de lino fino, que se ha vestido de blanco para honrar en santidad a Dios y para esperarle limpia de toda atadura mundanal, de toda forma de pecado. Y como dice el texto sagrado, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Libro de Hebreos capítulo 12. Hay muchos cristianos que se despojan solo del pecado, pero el texto sagrado dice y de todo peso. Hay cosas que son un peso, mi querido hermano. Hay cosas que son un peso, mi querida hermana, que subyugan tu alma, la esclavizan y la vuelven sencillamente nada ante las pisadas de un enemigo astuto. Te invito a que hoy tomemos la mejor decisión, entregarle nuestra vida a Jesús, como lo hicieron ese remanente fiel de la iglesia en Tiatira. Dijeron: nosotros no practicaremos el culto a los emperadores, a los césares. Hay bacanales, hay muchos días, eran 30 días en los que el ser humano tenía derecho a embriagarse, tenía derecho a cambiar de esposa, lo que hoy se conoce como el nombre de carnavales. Había momentos en que en los cultos paganos al dios Asclepio se hacía mucha orgía, pero hubo un remanente fiel que dijo: nosotros hemos puesto la mirada en Jesús, nosotros nos hemos decidido de agradarle solo a Jesús. Y ese remanente fiel es el testimonio que Jesucristo tiene un grupo pequeño que va a levantar muy pronto a los cielos. ¿Quieres ser tú partícipe de ese remanente fiel? Te invito a que oremos y hagamos una renovación de ese pacto que un día hicimos de rodilla al Señor Jesús, diciéndole: renuncio, Señor, a practicar cierta clase de vida que desagrada a tu palabra gloriosa, tus mandamientos y principios, y decido ser un cristiano de la cabeza hasta los pies, haciendo de tu palabra mi manual de vida y haciendo de ti, Señor Jesús, mi meta. Jesucristo es Dios y Él viene pronto, mi querido hermano. Santifiquémonos para honrarle a Él y esperarle como esa novia ataviada que espera muy pronto ser tomada por ese esposo amado y celebrar muy pronto allá en las nubes, más allá del sol, las bodas del Cordero. Oremos. Señor Jesucristo, amantísimo Dios y Padre celestial, Rey alto y supremo, eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, mi Señor Jesús. Gracias porque tu poder sigue siendo igual. Tú nunca cambias, mi Señor Jesús. En tu mayor interés de sacar al hombre adelante está la santidad, Señor. Y queremos hacer, Señor, contigo, renovar ese pacto que un día hicimos, Señor. Queremos comprometernos aún más el día de hoy, Señor, para colocar nuestros pasos en tu palabra gloriosa, para dirigir nuestra mente y pensamientos por tu palabra gloriosa. Recibe, Señor, nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, y tómanos, ayúdanos, permítenos vivir en victoria, siendo ese remanente fiel, Señor, que esperará muy pronto el gran día de tu venida. Bríndanos tu respaldo, bríndanos unción de lo alto, fuerzas del cielo, y ayúdanos a ser más que vencedores. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.
A partir de ahora, hermanos queridos, les pido unos minutos para hacerle envío a cada comité, a cada directiva de iglesia, la programación de la vigilia de esta noche, desde las 8 en punto hasta las 12 de la medianoche. Dios les bendiga a todos. Nuestra hermana Blanca continúa. Feliz día.